Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean más que bienvenidos a este pequeño espacio Luz para las Naciones. Espero que cada uno de ustedes estén bien en este maravilloso y precioso día. Te deseo a ti y a los tuyos lo mejor de lo mejor. Vamos a seguir nuestro recorrido por las escrituras. Estamos en el libro de Baikra titulado Los Levitas, dicho sea de paso, muy mal traducción en español, el libro de los Levíticos. ¿Por qué? Porque Baikra quiere decir y llamó Dios, ¿sí? ¿Y llamó Dios a quién? Al pueblo de Israel y a Moisés. Y llamó Dios. Así que no contraten a aquel que tradujo Baikra en el nombre de los Levíticos, aunque el libro se refiera mayormente a los sacerdotes y los levitas. Bueno, la porción que corresponde esta semana está sumamente interesante porque nos va a hablar de las impurezas rituales. Ya también dicho en videos anteriores, hemos hablado de que existen dos impurezas: las impurezas rituales y las impurezas morales. Las impurezas morales vienen siendo un poco las más peligrosas. ¿Por qué? Porque las impurezas morales son aquella inmoralidad que el ser humano cometemos, y las impurezas rituales son aquellas que podríamos decir cuando se hace dichas cosas perdemos vitalidad. Entonces se tiene que pasar un periodo de tiempo para volver a retomar esa vitalidad, esa fuerza que anteriormente perdimos. Pero la impureza moral no. La impureza moral viene siendo, por ejemplo, aquellos que roban a su prójimo, aquellos que maltratan a su prójimo, aquellos que se maltratan a sí mismos. Esas son impurezas morales, la cual son más dañinas para mí que las impurezas rituales. Entonces, impurezas rituales, por ejemplo, si un sacerdote o sumo sacerdote tocaba un cadáver, pues tenía que pasar un periodo de tiempo hasta que de nuevo vuelva a ser puro, a estar puro, ¿no? A tener su vitalidad. Entonces, esta parashá que corresponde esta semana nos hace un breve recorrido. Vamos a hacer un breve recorrido, ya que también he visto con mis propios ojos y he escuchado también con mis propios oídos que las personas que leen Levítico capítulo 12 lo han malinterpretado este capítulo. ¿Por qué? Porque vemos una situación un poco machista, entre comillas, si lo vemos así, y yo lo veía también de esa manera, pero indagando, investigando, buscando más fuentes, me he dado cuenta que no. Y empieza de la siguiente manera. La parashá es Tazria. ¿Qué quiere decir Tazria? Tazria quiere decir si una mujer concibe. Pero claro, sabemos que la mujer concibe pues o femenino o masculino, niño o niño, varón o hembra. Pero en este caso la parashá que empieza diciendo: Dios habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si una mujer concibe y da a luz un varón, primero, estará ritualmente impura durante 7 días. Dice, si con el nacimiento no hay flujo de sangre, estará ritualmente impura tal como durante los días de su flujo menstrual, son 7. Al 8º día lo circuncidará. Y dice, durante 33 días adicionales tendrá un periodo de espera. 33 días, un periodo de espera, un periodo de recuperación. Cuando la Biblia habla de esta impureza, está hablando de un periodo de recuperación. Cuando tiene un niño, si ustedes le suman 7 más 33, son 40. ¿Sí? 40 días de recuperación. Pero cuando es una niña, cuando es una hembrita, que yo tengo 2 hembritas, no es 40 días, sino el doble. ¿Por qué Dios le multiplica cuando es una niña? Es el doble de recuperación.
Aquí está el secreto. Y muchas personas pues tienden a decir, cuando leen estos versículos, Dios es un machista, la Biblia es un machista. ¿Por qué? Porque vemos que una niña, cuando tiene una niña, la mujer, pues es más largo la impureza. Y yo me atrevo a decir en este video que es lo contrario. Y le voy a decir por qué. Dios es feminista. Ya hemos hablado en videos anteriores donde la misma Sara se considera superior a Abraham. Y es que también hay un dicho en el Talmud donde dice, si la mujer, Dios permitió la menstruación a la mujer, porque si no fuera así, la mujer se asemejaría a los ángeles. Entonces ustedes ven también en el caso de Dios, el hombre, la mujer, donde la mujer no se le exige tantas cosas como al hombre. Por ejemplo, al hombre judío, la circuncisión, la kipat, la oración, los rezos, tienen que estudiar el Torah obligatoriamente, circuncidarse, vuelvo y reitero. A la mujer no. A la mujer no se le exige tantas cosas, pero tampoco, por ejemplo, en el caso del hombre, tiene que utilizar tefilín por la mañana o por la tarde y todo un sinnúmero de cosas, pero a la mujer no se le exige tantas cosas. Aparte de que es, ¿no?, la jefa de la casa, del hogar, que tiene que estar, ¿no?, al loro con su hogar, también no se le exige, como al hombre, tantas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer no necesita tanta rectificación, no necesita rectificar tanto como el hombre. Por eso es que usted, al hombre, se le sigue circuncidarse al 8º día, al niño. Un sinnúmero de cosas, claro, al pueblo de Israel, un sinnúmero de cosas que a la mujer no se le exige. Dios es machista, no. Al contrario. Como el hombre tiene que rectificar más, como el hombre es más olvidadizo que la mujer, como el hombre, podríamos decir, de un grado poco espiritual es inferior, podríamos decir que la mujer no se le exige tanto como la mujer. El hombre judío, claro, el hebreo tiene que utilizar tzitzit, ¿no? Dice, para cuando tú veas los tzitzit, te recuerde y cumplas mis mandamientos. A la mujer no es obligatorio utilizar tzitzit. Por lo tanto, porque el hombre es más olvidadizo, ¿sí? El hombre tiene que rectificar más cosas, ¿sí? Entonces, cuando es un niño, 40 días. Según Levítico 12. Cuando es una niña, 80 días. ¿Por qué? Se considera, y aquí está el secreto, cuando una mujer da luz, concibe un varón, es fuente de vida. Pero cuando concibe a una niña, es fuente de fuente. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo lo escribí aquí para que no se me olvide, porque esta idea me vino ayer cuando estaba preparando, o en esta semana, desde el lunes hasta ahora, estaba preparando esta clase. Dice, cuando da a luz una niña, es fuente de fuente, ya lo dije. Por esa razón, las mujeres que dan a luz una niña tienen más días de impurificación. Por lo tanto, muestra, mientras se invierte más vida en la niña, más lenta será su recuperación. Mientras se invierta más vida en la niña, en este caso, más lenta será su recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted invierte, ¿no?, en una empresa, no es lo mismo invertir en una empresa grande que en una empresa pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando, no quiero menospreciar tampoco y que me malinterprete que los niños, los varones somos menos. No, aquí no hay más ni menos, aquí todos somos iguales. Entonces, es la inversión que hay para procrear una o procrear, ¿no?, o niño o niña, ¿sí? Entonces, fuente de vida, 40 días, vuelvo y repito, fuente de fuente, 80 días. ¿Por qué? Porque quizá se tuvo que invertir más vida. Lo que podríamos conocer como que la niña
absorbió más vida cuando estaba en el vientre, cuando están en el vientre de la madre, que el mismo niño. Eso es lo que quiero dejar dicho. Por lo tanto, ¿no? Ese proceso de su recuperación, cuando es una niña, va a durar más, porque se invirtió más en la mujer, su madre invirtió más. ¿Por qué? Fuente de fuente está dentro de ella, no simplemente una vida, como en el caso son los dos que hay vida, claro está. Pero en el caso de la mujer es fuente de la niña, ¿sí? Va a crear otra fuente para que siga generando fuente o fuente de vida. No sé si me estoy liando con esta interpretación, creo que no. Lo estoy tratando de dar lo más simple posible. Entonces, vemos aquí, esta paracha comienza de esta manera, ¿no? Creando conciencia, ¿no? De que la vida de un niño, de una niña, es sumamente importante, y la vida también de sus padres, ¿sí? Bueno, la otra parada que vamos a dar también es la otra impureza que hay llamada lepra. Es interesante cómo la Biblia también podríamos ver que salta de un acontecimiento a otro, así de repente. Pero estos dos acontecimientos entre el nacimiento de un niño, una niña, y la lepra, la impureza de la lepra, parece que están divorciados, pero no. Vamos a ver paso a paso qué nos quiere interpretar las escrituras, que nosotros queremos transmitir a cada uno de ustedes. Entonces, inmediatamente sigue la otra, en Levítico Baikra capítulo 13 habla de la lepra, las leyes de la lepra. Hay algo sumamente interesante también que debemos analizar en Levítico capítulo 13, la lepra, ¿no? Hay grados y la persona que sospechaba que tenía lepra tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote lo examinase y él determinara, ¿no?, qué grado de lepra, ¿no? Es interesantísimo porque quizá el doctor que estaba en ese tiempo encargado de hacer estas cosas, de decir tú tienes lepra, por lo tanto tiene que pasar un periodo de purificación, ¿no? 7 días, y depende. Ahí lo que por primera vez podemos ver la cuarentena, la famosa cuarentena. Lo que anteriormente, en épocas anteriores, pasamos o vivimos con la pandemia. Entonces, en la Biblia ya estaba este alejamiento, que se tenía que alejar la persona que el sacerdote decía, tú tienes lepra, por lo tanto tienes que irte fuera del campamento. ¿Y con qué se relaciona la lepra? Que dicho sea de paso es texará, ¿no? Texará no es lepra en sí, es parecido. La piel blanca, hay niveles, piel blanca, piel roja, hay niveles, pero no me voy a detener a explicar esos niveles de texará. El caso es que el sacerdote examinaba al paciente. Imagínense, usted va a su doctor, lo examina, usted tiene lepra, le dice, vamos a decirle de ese lenguaje que lo entendemos, usted tiene lepra y tiene que aislarse, y no simplemente esto, tiene que estar solo 7 días o tantos días que determina el doctor, que en este caso era el sacerdote, y lo aislaban. Ahora, lo que dije anteriormente, ¿con qué se relaciona y por qué le venía la lepra? Mayormente, según las interpretaciones que le vamos a dar ahora. ¿Por qué le venía la lepra a la gente? ¿Se recuerdan de Miriam o María, la hermana de Moisés? ¿Por qué usted cree que le vino la lepra? Y dice las escrituras, ¿por qué? Porque habló algo que no tenía que hablar. O sea, la lepra está relacionada con el chismoteo, con la shon hara, con la lengua maligna, con la lengua que critica, con la lengua que maldice. Y hay también otra explicación acerca de la lepra. Y dice, la persona chismosa mata a 3 personas.
El Zohar habla de eso. La persona chismosa mata a 3 personas. ¿Y cuáles son esas 3? Se mata a sí mismo, mata a aquel que lo está escuchando y mata a aquel a quien están hablando. Entonces la persona que chismorrea mata a 3 personas. Y dice, la persona que es chismosa es semejante al idólatra, ¿sí? Al adúltero. Y es un sinnúmero de cosas de cadena que el chismoso desenlaza. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ¿por qué mata a 3? Volviendo de nuevo a lo que estamos explicando. ¿Por qué mata a 3 personas? Mata a aquel que lo está escuchando. ¿Por qué? Porque cuando esta persona está escuchando al chismoso, está prestando sus oídos a escuchar esas palabras negativas, esa persona que está escuchando no va a ver de la misma manera a quien aquella persona le está diciendo. O sea, si yo vengo y hablo mal de otro a una persona X y esa persona me está escuchando, entonces cuando esa persona vea a la persona que estamos hablando mal, no lo va a ver igual. No lo va a ver jamás igual. Por ende, dice, mata a 3. A 3. Al último, ¿no? Con tal testimonio falso, aunque sea verdadero lo que se está contando, pero no es bueno divulgar las cosas negativas de esa persona. Es mejor, en muchas ocasiones o en todas, callarse. ¿Por qué? Porque estoy divulgando, estoy matándolo con esa persona que estoy dialogando. Entonces, hay que tener mucho cuidado para que las lepras espirituales pues no vengan en nuestras vidas. Hay gente que esa es su vida, andar de casa en casa contando pues lo que le acontece, las cosas negativas a otros. Entonces, es sumamente peligroso. Una de las maneras también que podemos activar la lepra espiritual, cuando nosotros nos descalificamos constantemente, cuando nosotros hablamos mal de nosotros mismos. Esto es muy importante, yo quiero que ustedes lo anoten. La lepra, por ejemplo, cuando nosotros vemos a Moisés, que Dios le dice, mete tu mano en tu seno, y cuando él la saca estaba llena de lepra. Pero ¿por qué le vino esa lepra a Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que le vino esta lepra? Es que cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 4, verso 1 en adelante, nos damos cuenta que Dios tiene un diálogo con Moisés. Y en este diálogo, Moisés le dice, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque me dirán dónde se te ha aparecido el Dios de nuestro patriarca Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde? No me oirán, no me creerán. ¿Qué estamos viendo ahí de Moisés? Estamos viendo que se sentía incapacitado, no se sentía preparado, habló mal de los israelitas, no, habló mal de él mismo. Mira, Señor, tú te equivocaste. Yo no soy la persona adecuada, yo soy tartamudo. Le estaba poniendo pega al Creador. Entonces, automáticamente una persona como Moisés habla de sí mismo de una manera incorrecta, de una manera pues tirándose siempre por el suelo, ¿no? Porque a veces malinterpretamos la humildad, ¿no? Con la sencillez, y tirándose por el suelo y tal, yo no puedo, esto y lo otro, donde Dios mismo le estaba diciendo a Moisés, Moisés, soy yo que te llamé, por lo tanto yo te voy a dar las cualidades, las herramientas, para que tú te presentes al faraón y libere al pueblo. Y Moisés estaba diciendo, no, tú te equivocaste de hombre. Literalmente a veces decimos eso, le ponemos tanta pega y nosotros no sabemos inconscientemente que estamos activando lepra.
literal, cuando hablamos de nosotros, de nuestras cualidades mayormente negativas, entonces está motivando lepra. Cuando hablamos de lo demás, cuando ponemos tanta pega, vuelvo y repito, activamos lepra. Y eso es lo que pasó con Miriam también. Entonces, ella habló de Moisés, de la mujer con quien se casó Moisés y esas cosas. Porque sabemos que la mujer de Moisés era que morenita, como yo, o más que yo, o menos, no lo sé, pero era de Egipto, era cursiva creo que era. Y eso no le agradó a Dios. Y tuvo que Moisés orar para que Dios sanara a María, a Miriam, la profetisa Miriam. Entonces vemos aquí, señores, no perdamos el tiempo hablando de los demás. Dicen ahí, por ahí, no sé si de vosotros o ustedes están de acuerdo conmigo, que dicen, una persona que habla tanto de los demás, una persona que vive criticando a los demás, es porque le falta como aventura a su vida. Una persona que esté pues enfocado más en los demás que en su propio proyecto, es porque su vida no vale ni un céntimo. ¿Sí? Las personas que están construyendo su propio imperio cada día viven enfocados en su proyecto de vida. No pierden el tiempo, no viven criticando, no pierden el tiempo, podríamos decir, enfocado en su imperio, en su proyecto de vida. Entonces, esa persona pues que opinan tanto, que más que todo su opinión habla más de ellos sí, que de aquel que están criticando. Entonces hay que tener mucho cuidado, estamos viviendo tiempo sumamente peligroso, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Los chismes, chismoteo, primero ustedes se van a dar cuenta de algo y voy a dar unos cuantos tips, creo que se dice, consejos. No me gusta dar consejos, yo creo que cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Dice Ramban en uno de los libros titulado Ihud Deot, las leyes de la conducta moral, ¿sí? Cuando una persona está criticando constantemente a otro, constantemente a sí mismo, ay, yo estoy mal, qué negativo, tal, esto y lo otro, me está yendo mal, yo no sirvo, yo no puedo, yo no tal, esto y lo otro, o está criticando a otro, mira se está burlando de otro, es porque le falta aventura a su vida. Pero dice así: el chismoso comienza con el acto de hablar sin sentido. Primero empiezan a hablar cosas sin sentido, cosas que no tienen ni pie ni cabeza, y después introducen pues el veneno de hablar de los demás, ¿no? De hablar de los demás. Entonces, el comentario del chismoso habla más del chismoso de aquel que están hablando, de aquella persona en la cual están hablando, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando viene un chismoso a mí, si habla de otro, ¿cuánto más no va a hablar de ti? Le va a valer el trepito. Entonces, si está hablando de otro, ¿tú crees que no va a hablar de ti también a tu espalda? O de mí o de cualquiera. Entonces tengamos sumamente cuidado, porque esto trae un mal a cada uno de nosotros, si no nos deja avanzar. Mire, yo soy sincero. Por ejemplo, una persona, ¿cómo yo puedo distinguir de un ateo verdadero a un ateo falso? Y yo puse una vez un estado en mi WhatsApp y escribí: ¿cómo puedo tener señales de que alguien es ateo o no? Un supuestamente ateo te dice: ¿cuál es el verdadero ateo? Esa es la palabra que dije, que pregunté. ¿Cuál es el verdadero ateo? El verdadero ateo no es aquel
que dice con su boca que es ateo y sus acciones, pues, es la correcta, ¿no? Se porta bien con su vecino, llega temprano a su trabajo, da lo mejor de sí, pero dice con su boca que él es ateo. Quizás no es ateo, pero una persona, yo la puedo distinguir que es ateo cuando confiesa con sus palabras que cree en Dios, que Él es humilde, que él es bondadoso, tal, y está constantemente y va a una comunidad y tal, pero sus acciones dicen lo contrario. Ese es el ateo. Aquel que confiesa con sus palabras que cree en Dios, pero sus acciones son los contrarios. Entonces, ese es el verdadero ateo, ¿no? Ese está sin Dios porque simplemente lo está confesando con palabras, pero sus hechos es lo contrario. Tiene el testimonio por el suelo. Entonces, cuando lo ven en la calle, no, este es un sinvergüenza, David, no, este proclama con su boca, pero su corazón está lejos de Dios. Ese es el verdadero ateo. Con ese que tenemos, o con ella, hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta ley que hemos hablado de la impureza, de todas estas cosas, hay que saberla, porque hay que tener sumamente mucho cuidado. Luego, esta parashá se conecta con la parashá Mexorá. ¿Y qué quiere decir Mesorá? Mesorá quiere decir como el antídoto al veneno, el antídoto a la enfermedad. Porque nosotros, en el caso del coronavirus, ¿no? Que supuestamente ya está entre nosotros y a la vez no está. Entonces, se necesitaba un antídoto para contrarrestar esta enfermedad o este virus, ¿sí? Mexorá y la parashá primera, Texará, una habla de la enfermedad y otra habla del proceso de sanación de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a permitir una enfermedad sin antes tener la cura. ¿Sí? Vuelvo y repito, Dios no va a permitir una enfermedad en tu vida sin antes darte una solución, una respuesta. Las preguntas tienen respuestas, solamente hay que buscar, ¿sí? Y bueno, Mexorano habla de ese proceso de nosotros volver a nuestra vitalidad, a volver a tener nuestras fuerzas espirituales y físicas en este caso. Entonces, la enfermedad, tenemos un lado la enfermedad y por otro la cura. Ahora, cuando una persona, me di cuenta, yo estudiando un poco, no soy biólogo ni nada de eso, ni científico, pero cuando una persona, he visto, he indagado un poco, le muerde una serpiente y quieren curar a esa persona, ¿qué usted cree que le inyectan? O en el caso del coronavirus, cuando una persona no quiere que lo hagan inmune, ¿qué usted cree que le inyectan? El mismo coronavirus, ¿no? El mismo virus para que las células se puedan desarrollar y hacerse inmune. Entonces, eso es lo que pasa con Mexorá. Te van a poner aquellas cosas que a veces te incomodan, tú no ves que vuelven y se repiten constantemente, ¿no? Y este incomodamiento produce una enfermedad. Entonces, constantemente, si tú no te gusta que te pisen el pie, constantemente pasa. ¿No te ha pasado eso? O solamente a mí. O el dedo que está enfermito, todo se le pega, todo va a ese dedo, ¿sí? Lo que pasa es que aquí hay un secreto y es que como tú sabes que eres consciente de que ese dedo está pocho, está malo, te duele, pues cualquier cosita, hasta una hormiga que te pase te duele porque toda tu concentración está en el dedo. Y eso es lo que pasa en la mente, ¿no? Te duele, ¿no? El brazo y tal, y tú crees que todo te dan en el dedo malo o en el brazo que está enfermo,
¿no? O roto, lo que sea. Pero ¿por qué te sucede eso? ¿Por qué no sucede eso? Porque toda nuestra concentración está puesta, enfocada en ese golpe, ¿sí? Por eso es que nos pasa, pero en sí quizá nos damos en otro dedo y pasamos del tema. ¿Por qué? Porque no está nuestra concentración, toda nuestra concentración en ese dedo que está sano. Bueno, el caso es que te van a poner el cielo en una circunstancia constante hasta que yo, David, hagan lo que haga, digan lo que digan de mí, deje de afectarme. Por eso es que se dice que la misma cura puede ser que esté en el mismo virus o en la misma enfermedad. Por eso, vuelvo y repito, Mexorá, que habla también de este proceso, de este periodo de curación, donde el sacerdote, cuando llega, hemos dicho que la parashá primera, que está conectado con esta Mexorá que estamos hablando, Takriá, perdón, está conectada con Mexorá. Por eso, vuelvo y repito que no lo dije, no lo dije, que en esta semana corresponde dos parashá, que es dos parashot conectadas, ¿sí? Se dice dos parashot. Entonces, en plural. Entonces, Mexorá conectada con Texariá, que quiere decir enfermedad, luego la cura. Tekriá es, voy donde el sacerdote me examina, me dice, tú estás enfermo, David, tú estás lleno de lepra. Hablaste de tu semejante, hablaste de tu prójimo y eso causó una lepra en ti. Por lo tanto, te voy a mandar afuera del campamento. ¿Y por qué se mandaba, se aislaba a la persona? Para que deje de chismorrear, para que David no sea tan chismoso. ¿Por qué? ¿Con quién va a chismear en un desierto? ¿Con quién? Esa era la estrategia del cielo, para que deje de hablar, de usar la Shon Hara en contra de su prójimo o en contra de sí mismo, para que pueda sanar. Y ese es el objetivo del cielo. No es aislarte para dejarte morir, no, al contrario, es para que sane. Es para que sanemos nuestro interior. Eso es lo que pasa a veces con la soledad. Estar solo y sentirse solo son dos cosas distintas. Estar solo y sentirse solo son dos cosas muy distintas. Estar solo, la gente, por ejemplo, cuando está solo, puede aprovechar esa soledad para sanar, en este caso, para tener un momento a solas consigo mismo y conectarse con la creación, con el creador, con el universo, como tú lo quieras llamar. Aprovechan esta soledad para crecer y para avanzar espiritualmente. No se quedan estancados o estancadas, sino que aprovechan esta soledad para tener un momento de regocijo, de plenitud, de paz, de conexión con Dios y consigo mismo. Se encuentran. Hay muchas personas que están constantemente creando como una fuga de la soledad. No quieren estar solos, porque saben que en el minuto o el segundo que estén solos o estemos solos, encuentran un monstruo dentro de sí. Y por eso quieren obviar la soledad. Por ende, yo por eso digo, estar solo y sentirse solo es distinto, ¿sí? Y a la soledad la han visto como la peste horrible. No, aprovecha tu soledad para crear, para ser creativo. Por ende, todas las personas que crearon muchas cosas en la ciencia, todo lo que tú puedes ver a tu alrededor, creaciones maravillosas, actividades maravillosas, la luz, la ley de la gravedad, todo esto que se está investigando y se investigó, fue creado en la soledad. No fue creado en la muchedumbre, no. Todo, absolutamente todo, en su mayoría fue creado en la soledad, ¿sí? Entonces aprovecha la soledad para eso, ¿no? Cuando el sacerdote examine, tú mismo eres tu sacerdote, su sacerdota, tú te examinas. Tú dices, tengo lepra, he hablado de alguien, déjame yo buscar mi trinchera, ¿no? Reclutarme un poco
y aislarme. No está malo hablar con un amigo, una amiga, está bien. Pero cuando tú te consideras a ti mismo, pues déjame yo entrar, ¿no?, en ese lugar de soledad y encontrar a Dios y encontrarme a mí mismo, está bien, ¿sí? Para sanar. Entonces, Mexorá, la sanidad. Mexorá, la sanidad del virus. Y el sacerdote evaluará y mira, a ver, ¿qué grados? Recuerden que hemos hablado de los grados de la lepra. No existe simplemente un solo grado. Depende del grado de tu enfermedad, se te va a sentenciar o se te va a dictar, se te va a decir qué debes de hacer. Y van donde el sacerdote, si la lepra simplemente eran manchas, pues tanto día, después venga a purificarse. Si era, por ejemplo, roja, tanto día, haga esto, después de tanto día, haga esto o lo otro. Depende del grado del nivel de la lepra. Por eso hay lepras más peligrosas que otras, ¿sí? Entonces, después te van a dar tu dictamen, ¿sí? El doctor te va a decir qué medicamento necesitas para sanar, qué proceso necesitas para sanar. Y eso es lo que pasa con Mexorá. Y yo con esto termino y digo, si Dios te permitió entrar a tu desierto, si Dios te permitió estar en ese lugar, tranquilízate. Dios te va a dar las herramientas y las estrategias para que podamos sanar, para que puedas seguir creciendo y avanzando. Si Dios fue que te permitió y te dio pues los resultados de la enfermedad, te va a decir, ¿sí? Duele, sí, pero es necesario. Es necesario. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Hemos compartido estas dos parashot de esta semana. También quiero aclararle que la Hatará tiene que ver con Naamán. ¿Se recuerdan de Naamán? Aquel soldado de Asiria, general Naamán, ¿no?, que fue donde Eliseo y le dijo a Eliseo que lo sanara. El profeta le dijo, vete y zambúllete, sumérgete en el Jordán 7 veces. Sabemos que el número 7 también es un número simbólico importante, ¿no? El número de la plenitud. Él no quería ir. ¿Por qué? Porque él dijo, y no hay más río en Israel más limpio que el Jordán. No está el Éufrates, que es agua cristalina, y me dice que vaya a Jordán, no sabiendo que Naamán, que donde él renegaba era donde Jesús fue bautizado. Por lo tanto, como te digo, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando él fue, claro, por un siervo que fue que lo llevó a Eliseo, él no quería ir, y Eliseo, el profeta, le da las instrucciones, la Mexorá. Recuerden, la Mexorá son las instrucciones que me van a llevar a mí ese proceso de sanación. Entonces Eliseo le da esto, le dice tal, esto y esto, ve al río Jordán, río según Naamán sucio, lleno de lodo. Pero Eliseo sabía que ahí iba a recibir la sanación si obedeciera, si él obedece. Esa es la palabra. Entonces, aquí vemos literalmente que el propósito divino es que nosotros sanemos y no seamos como Naamán. Y siempre va a haber alguien que nos va a decir, pero Señor, David, si Eliseo te hubiese pedido algo más difícil, tú lo harías. Ve y es algo sencillo, vete a Jordán, no te cuesta nada. Y bueno, Naamán, gracias a Dios, escuchó la voz de su siervo y fue sanado de su lepra. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse al canal, denle un me gusta. Y bueno, y seguiremos hablando de estos temas. Bueno, shalom, shalom y se me cuidan.